Ok, bienvenidos a todos a otro Enlace Scout. El día de hoy tenemos el agrado de tener de invitado al licenciado Jorge Alberto Mendoza, abogado de profesión, notario público, catedrático de Derecho en la UCA, en la UAM, trabaja en el Foro de Educación y en CODEMI. Así que de antemano le agradezco que me haya atendido esta llamada y esté con nosotros aquí. Bienvenido. Gracias, Jorge, por la invitación. En principio creo que esta iniciativa es una de las cosas que el movimiento Scout necesita, que nuestra asociación necesita, porque da la oportunidad a distintos sectores del movimiento Scout a poder conversar, a poder platicar, a mantener en agenda los temas que le atañen a los adultos voluntarios, a los educadores voluntarios, pero también a temas que le pueden interesar a los lobatos, a los scouts, a los caminantes y a los rovers, a todas los integrantes de este movimiento scout, ¿no? Entonces, felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Contento porque nos hayas tomado en cuenta para participar de esta iniciativa importante, ¿no? No, y también el objetivo es conversar con aquellas personas que tal vez no tienen con quién, pues, se les ha dificultado hablar en este proceso que obviamente no nos vemos, no estamos platicando. Entonces, es una forma de romper el hielo y decir, pues, platiquemos, pues, aquí estamos. Y mantener, pues, viva la hermandad, pues, del común. Entonces, lo primero que le pregunto, pues, a usted, que le he preguntado, pues, a otros que han tenido la oportunidad de tenerlos aquí, ¿cómo fue su origen? ¿Cómo Jorge Mendoza inicia en el movimiento? ¿Cómo fue que Jorge Mendoza lo captaron y entró? Ok, si mi ingreso al movimiento Scout se produce cuando yo tengo 8 años, allá por 1974, más o menos, el grupo era un grupo muy pequeño, se llamaba 25 Gilwell, era un grupo que estaba ubicado en San Judas. Manuel González, si no mal recuerdo, era el jefe de grupo, y tenía como capellán a un sacerdote, porque nos reuníamos en la iglesia católica, en la antigua iglesia católica de San Judas, y esa iglesia, el padre Estanislao García llegó a ser el capellán nacional de los Scouts hasta en toda la década del 80. Fue el capellán nacional de los Scouts, creo que murió en 1900, en la década del 90, a finales del 90 murió el padre, el monseñor Estanislao García. Eh, entonces ingresé a ese grupo, inicialmente en la manada, luego pasé a la tropa y posteriormente el grupo dejó de reunirse y me trasladé a un grupo scout que era la 4 Baden-Powell, que se reunía en el colegio Vilaseca inicialmente, posteriormente se reunió en el colegio Madre del Divino Pastor, y ahí funcionó hasta al inicio, si no mal recuerdo, del año 2000, que creo que fue Orochena o este muchacho que después formó la 4 Impesa, Hugo Gómez, que estuvo a cargo de la 4 Baden-Powell. Posteriormente, cuando desaparece el grupo, el número 4 lo asumió el grupo 4 Impesa, que formó Hugo Gómez en la UNAM, y cuando varios dirigentes o varios scouts que habíamos sido de la 4 Baden-Powell, o dirigentes que habíamos sido de la 4 Baden-Powell, nos juntamos para formar un grupo. Queríamos recuperar porque era el grupo en el que estoy ahora, es una continuidad histórica de la 4 Baden-Powell. Entonces, no estaba disponible el número y entonces tuvimos que ponernos el número, escoger un número, y escogimos el número 100,
porque precisamente la fecha en que nosotros nos volvimos reactivamos el grupo, ya precisamente fue en el centenario del movimiento Scout en el año 2007. Entonces, por eso le llamamos la 100 Baden-Powell. Estaba disponible el nombre, más no el número, y entonces hasta ahora es que llegamos así. Pero mis orígenes son esos, ¿no? El entrar en un grupo muy pequeño, la 25 Gilwell, y posteriormente la 4 Baden-Powell. Estuve como jefe de tropa un tiempo antes de irme al servicio militar con el grupo La 26 Niquirano, cuando estaba Marvin Torres y Walter Méndez a cargo de este grupo. Entonces, cuando varios dirigentes fueron movilizados al servicio militar, Roger Barberena y yo, Roger Barberena, que había sido de la 4 Baden-Powell, decidimos asumir el grupo La 26 Niquirano. Ese es un pecadito que la 4 Baden-Powell todavía no me perdona, haber dejado el grupo para estar en la 26 Niquirano. Pecaditos que nunca he entendido yo el sentido, porque si somos hermanos Scouts, si somos parte de una hermandad mundial, andar en un grupo o en otro tan solo debe de ser el ejercicio natural de estar con otros amigos eh, sin faltar al principio de hermandad con otros grupos. Pues esos son mis orígenes como cuando inicié el movimiento. Fui lobato, fui guía de patrulla, mi patrulla era, fui patrullero de la patrulla Toro, de ahí el tótem que todavía mantengo. El tótem era, mi tótem es Toro Pensador, eh, y después fui el dirigente de este grupo. No teníamos un clan de rover cuando ni tampoco existían, todavía existían los expedicionarios, no existían los caminantes, y no teníamos clan de rover porque los dirigentes los guías de patrulla que sí había una tropa mayor, scout mayores, habían una tropa menor y una tropa mayor. Entonces era, cuando era guía de una de estas patrullas, entonces pasé directamente a ser dirigente de auxiliar de tropa. Enrique Bravo asumió la conducción de la tropa, y posteriormente fui Baguira cuando el actual eh, eh, integrante del equipo Scout Nacional era Danilo Avendaño. Salió del grupo, él era el Baguira de nuestra manada. Entonces me convertí en Baguira cuando él salió cuando él salió del grupo, ¿no? Entonces, en la historia antigua del movimiento Scout, eso me ha correspondido vivir dentro del movimiento, ¿no? Posteriormente, un tiempo de mucha inactividad por razones de estudio. Yo estudié fuera del país, y también estuve fuera del movimiento cuando estuve 6 años en la Iglesia Católica, iba a ser sacerdote, y entonces mi tiempo en el seminario no lo pude congeniar con la vivencia en el movimiento Scout. Sí, seguí trabajando con jóvenes en la pastoral juvenil de la Iglesia Católica, pero ya no como Scout, ¿no? Y fue hasta que después de regresar del exterior, de estudiar una maestría en Derecho Internacional Público en Moscú, en la Universidad Patricio Lumumba, entonces entramos a formar el nuevo grupo que les recuerdo que ahora es la 100 Baden-Powell, ¿no? Continuidad histórica de la 4 Baden-Powell. Y también, si no estoy mal, pues también recuerdo que cuando yo retomé el movimiento Scout, que yo después de mi roverismo yo me retiré, retomando, y yo me acuerdo recuerdo, porque usted era el presidente en ese entonces,
de la Asociación de Nicaragua. No sé, yo le pregunto, ¿qué nuevos retos asumió en ese proceso? Mm, Porque yo recuerdo que había asumido ese reto y no sé pues qué otro reto más pudo haber asumido en el proceso, pues, hasta hoy en día. ajá. Sí, bueno, ahí te voy a contarte alguna infidencia, o a ser infidente porque, pero creo que es parte de la historia de nuestra Asociación de Scouts de Nicaragua, ¿no? Eh, Cuando yo reingreso al movimiento Scout, eh, cuando yo salgo del movimiento Scout como dirigente, yo recibí una parte de mi proceso de formación como dirigente, y fue el curso introductorio y un curso avanzado que en ese tiempo se impartía en la década del 80, ni más ni menos por nuestro jefe nacional de adiestramiento, un señor que se llamaba Alfonso Hernández. Alfonso Hernández, me acuerdo que también Barrios también era capacitador de ese grupo, perdón, del staff de dirigentes de formación. Entonces, cuando yo regreso, que no había culminado mi proceso de formación para optar a la certificación como dirigente apto para servir programa, yo ingreso a la asociación y me encuentro con dos dirigentes que creo que eh, se han convertido en referentes de todo el que vivió desde el año 2005 en adelante, y los que conocemos también a la asociación de un poco de algunos años atrás, recordamos a dos dirigentes que tienen que ver con esta aventura del Consejo Estado Nacional, que es Leonel Marín Benítez y don Guillermo Ramos Meneses. Resulta que estos dos hermanos Scouts eh, me invitan a ser parte de los cursos de formación. Eh, yo completo mi esquema de formación para encina de madera eh, y logré la insignia de madera. Y en este proceso de conocer a Leonel y conocer a Guillermo, perdón, entonces fue que salió, ellos eran consejeros del Consejo Fiscal Nacional en el año de la época 2008 al año 2012. En el 2010 hubo una asamblea bien fea, eh, como solían ser algunas asambleas de nuestra historia de la Asociación de Scouts de Nicaragua, asambleas muy conflictivas, asambleas muy tensas. Por lo general, en algunas asambleas, como parte de la historia de nuestra asociación, habían piquetes en la entrada de una asamblea donde había dirigentes que entraban como participantes acreditados en la asamblea ordinaria, pero también había un piquete de una portátil de dirigentes que estaban en desacuerdo o porque no participaban en la asamblea o porque estaban en desacuerdo frontal con los que organizaban la asamblea. Entonces fue una situación, como notario inclusive estuve en una de ellas cuando creo que fue en el año 2006 que se hizo una asamblea en el auditorio de INAA. La cosa es de que, y la certifiqué como notario, una asamblea también muy conflictiva, donde estaba el padre Gabaldón, me acuerdo, del colegio de Calazán. Pero bueno, la cosa es que estos dos dirigentes nos dicen al jefe de grupo de la Siembra de Pueblo, que era yo en ese momento, y a William Plata, nos dicen que nos animemos a aportar al Consejo Estado Nacional, que si nosotros nos integramos, ellos van a echarle fuerza para levantar a la asociación, que tenía muchos problemas, era una asociación endeudada,
con el INS, teníamos problemas con el fisco porque no debíamos casi 10 años de INS. El INS no se reportaba el INS de los trabajadores de la asociación no se reportaba, entonces teníamos deuda, la deuda del INS recuerdo que era, por ejemplo, de casi 900.000 córdobas en ese tiempo. Y entonces ellos nos invitan y resulta que salimos electos consejeros y posteriormente como presidente del Consejo Escau Nacional. Pero nuestros hermanos Escau, Leonel Marín y Guillermo, nos dejaron colgados de la brocha, pues, y en ese tiempo otras prioridades personales, familiares, ocuparon sus agendas y tuvimos que en mucho trabajar sin ellos durante ese periodo, ¿no? Entonces, cuando llegamos, nos encontramos con una asociación endeudada, la oficina había cerrado, porque la crisis económica que tenía la asociación cuando nosotros llegamos provocó que se despidieran a todos los trabajadores de la oficina. Entonces, cuando nosotros llegamos, no había oficina Escau, no había equipo, servicio Escau profesional. Eh, Recuerdo que el servicio Escau profesional, que en ese tiempo era David, David, David Narváez, no recuerdo el apellido de David, eh, David Lamurel, Fofo, el esposo de Lamurel, Omar, Omar. Omar García, ellos tienen que dejar el equipo porque no había con qué pagar. Entonces, solamente se quedó nuestro histórico cuidador de la asociación Don por Rubén. montones de años, exactamente, y creo que estaba la secretaria. Paremos de contar. Y en el caso del Coyotepe estaba Alfredo, ¿no? Entonces, bueno, nos tocó asumir la asociación. Eso nos trajo problemas familiares, ¿no? Porque todavía no estaba como instaurada aquella regla de los scouts costarricenses, de los voluntarios costarricenses que dicen, mae, si los scouts le afecta a la familia, muy sencillo, mae, usted tiene que dejar a la familia. Entonces, eh, claro, nos metió a problemas porque empezaron a llegar cobros a mi casa de que me iban a embargar porque yo había firmado para honrar las cuentas del INSS con el Estado, ¿no? Y entonces llegaba y me decía mi esposa, ¿no? Que en ese tiempo era colaboradora también con el grupo y con el equipo nacional estratégico. Entonces me decía, mira, llegó una notificación de embargo, tenés que poner tu salario, si no van a embargarte, que no sé qué. Entonces, esa historia de William con el resto del consejo, estaba Yuri Valle, estaba Samir de Matagalpa, posteriormente se integró Guillermo Sarria, alguien del grupo de León también, no recuerdo el nombre de esta muchacha. Entonces, algunos integrantes, Yuri Valle, que era comisionado de la policía en ese tiempo, todavía lo sigue siendo, está en la policía, era el vicepresidente, William Plata era el tesorero, y entonces entre William Plata y yo empezamos a tratar de, recibimos una asociación que recibía 450.000 córdobas anuales para trabajar todo el año, ¿no? Entonces, algunas gestiones de otros scouts y del consejo también lograron que mejoráramos esta situación y cerramos el año cerramos la gestión cuando la asociación tenía de recibir 450.000 córdobas iniciales, nosotros logramos recibir 1.200.000 córdobas. Ahora creo que anda un poco más de 2 millones, pero
pero la historia fue un poco así. Entonces, el tema de lo económico fue uno de los desafíos que ese consejo asumió, pero también el desafío de mejorar el programa. Nosotros creemos que una de las épocas en que más se formó insignias de madera fue esa época cuando Jorge Delgadillo asumió la dirección eh, de adultos en el movimiento e iniciamos algo que le llamamos algo interno nosotros con Jorge, la generación de los 40. Es decir, nosotros queríamos conformar una generación de 40 insignias de madera y esa fue la meta que se propuso y logró efectivamente, o logramos con el pajarito, sacar a una generación importante de insignias de madera. Volvimos a rescatar en esa época, inclusive rescatamos los TTT nivel 1, que tenía, el último TTT había sido en 1900, habían pasado algo así como casi 20 años después del último TTT nivel 1, de ahí salió entonces una generación ya de 3 terceros maderos y posteriormente también se aumentó el número de cuartos maderos en esta época, ¿no? Entonces creemos que algo que hace poco platicábamos con William, a propósito, William ya está saliendo, pero estuvo muy delicado con COVID, todavía creo que está en el hospital, pero ya está recuperándose. Estábamos platicando hace poco con William y creemos que una de las cosas que a nosotros nos satisfizo mucho, además de dejar saneadas las finanzas de la asociación, porque logramos ponernos al día con el INSS, logramos, cuando yo llegué me acuerdo que el representante legal de la asociación era Gilberto Wong, que hacía 16 años había dejado de ser presidente de la asociación, pero no se había actualizado en la DGI, en el fisco, los papeles legales, pues entonces no había presidente que diera la cara y se mantenía como en los registros de algunas instituciones del Estado a consejeros que ya nada tenían que ver con la asociación. Entonces, estaba recordando con William que una de las cosas que nosotros hicimos, que creo que fue muy positivo, es que anualmente nosotros nos esforzamos por por realizar y rescatar las concentraciones nacionales SCAO. Logramos entonces que de manera anual hiciéramos CONAC todos los años para que los scouts de Nicaragua tuvieran la oportunidad de encontrarse una vez al año por lo menos todos los scouts. Y creemos que cuando estuvo en la gestión, después de que salió alguien que no era director ejecutivo, sino que era administrador encargado, era Néstor Moreira, que había sido scout de la 26 Niquirano, asumió un tiempo Víctor Laguna como director ejecutivo. Víctor Laguna, por ejemplo, llevó 3 buenos proyectos con Víctor. Con Víctor iniciamos el proyecto de Mensajeros de Paz. Elaboramos, si no mal recuerdo, las 2 primeras propuestas con Mensajeros de Paz y posteriormente llevamos también la cooperación que tenía que ver con Boy Scouts of America. Él era bastante amigo de Dan Ovni, que fue vicepresidente del Comité Scout Mundial, y a través de él se gestionaron alguna ayuda que tenía que ver con, era muy puntual, eran $15,000, con eso reparamos, recuerdo, la primera asignación, las tuberías sanitarias del campo escuela El Coyotepe y la restauración de las dos baterías
que están en el Coyotepe, la primera restauración general que se hizo, puertas, baños nuevos, etcétera. Y en nuestra gestión también recuerdo que conseguimos, esta fue una gestión que hay que ser honestos en el reconocimiento de los créditos. Esta fue una gestión que mucho tuvo que ver Leonel Marín y Guillermo Ramos Meneses, porque con Memo Ramos, que tenían una relación muy cercana o bastante cercana con el director del Instituto Nicaragüense de Deporte, el Instituto Nicaragüense de Deporte nos hacía asignaciones anuales por el monto, si no mal recuerdo, de 120.000 córdobas, y eso nos lo entregaban 3 veces al año, una cosa parecida. Y entonces con esa asignación nosotros logramos dos cosas. Primero, las bases del actual auditorio se hizo precisamente el piso, el techo y la infraestructura de metal, de hierro industrial que tiene nuestro actual auditorio, se hizo en esa época con fondos precisamente del IND. Lo que pasa es que la historia a veces no reconoce, por ejemplo, ese tipo de esfuerzo, pero realmente el auditorio actual no nació de la nada, nació precisamente y se construyó sobre las bases que se crearon en ese tiempo. Igual la cancha actual se hizo en ese periodo de tiempo y se hizo también la cancha que ahora está un poco deteriorada, pero la primera cancha que se reconstruyó en el campo escuela precisamente fue de esa época. Entonces yo creo que los desafíos fueron importantes. Yo aquí tengo que decir dos cosas que pueden incomodar, pero es parte de la historia, ¿no? Creo que el Consejo Scout de esa época también logró sanear de algunos elementos porque aprobamos 3 políticas en ese tiempo. Una política de cero tolerancia que lamentablemente dio lugar a la expulsión de 3 integrantes del movimiento Scout. Y logramos aprobar también la política de redes sociales, recordándole a los Scouts, a todos, dirigentes y Scouts, que también se es Scout en las redes sociales. El hecho de que no estés con uniforme en las redes sociales no te excluye de tu compromiso con la promesa y la ley, ¿no? Creemos que son esos los elementos más significativos de ese periodo, ¿no? Fue un periodo, las asambleas, las 2 asambleas subsiguientes fueron asambleas que se desarrollaron en sana paz, no hubo piquetes ni alborotos en el tema este, y creemos que no hubieron hasta la fecha, ni creo que vayan a haber algún señalamiento de corrupción, ni de mucho menos en esa historia más bien salíamos perdiendo, por decirlo así, en términos económicos, pero creemos que todo lo que se hizo en esa época se administró bien los pocos centavos que se tenían y creo que fue una época en que se fortaleció la paz dentro del movimiento Scout y se hicieron algunas cosas interesantes para promover el movimiento. No logramos crecer, no logramos crecer. Creíamos que era fácil hablar de crecimiento porque nosotros mucho criticábamos que éramos pocos Scouts en el país, pero no logramos crecer por más esfuerzo que hicimos. Sí se hicieron avances institucionales importantes, pero lamentablemente no logramos crecer en cuanto a la membresía, que era una de las metas que teníamos, pero no se logró. Y un problema que han tenido todos los consejos de Scout Nacional, ahora Comité Ejecutivo Nacional, el problema que ha tenido es que
algunos compañeros que iniciamos fuerte, con ánimos en la aventura del consejo, al final nos dejan un poco solos, ¿no? Entonces, ¿qué es la historia que está viviendo el actual Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Fran y otros pocos consejeros están solos, pues, y en épocas en que la mayor cantidad de consejeros es precisamente hoy. En nuestra época habían de 6 a 8 consejeros, hoy tenemos 10 consejeros, si no mal recuerdo, como mínimo, y de esos 10 consejeros, difícilmente podemos contar con una mano los consejeros que están activos, lamentablemente. Otra cosa que le quería pues, comentar, le faltaron tal vez, digo, dos nombres que no me recuerdo en ese tiempo, que llegaron a la asociación, si no mal recuerdo, Christopher Torres. Sí, nos saltamos eh, en esa parte de la historia cuando logramos tener un financiamiento mayor, entonces volvemos a restituir el equipo, Llega Carol Barahona. entonces llegan scouts muy valiosos, todos nuestros scouts son valiosos, pero el llegar pero eran voluntarios muy sacrificados que hacían de tripas corazón, y voy a cometer una infidencia también, es decir, es un salario de miseria, pues la infidencia tiene que ver con decir que nuestros técnicos de operaciones ganaban apenas 4.000 córdobas. Es decir, llegaron a la oficina y trabajaban de lunes a sábado, de lunes a domingo, de domingo a domingo, y eso lo que recibían eran 4.000 córdobas mensuales. No, y también recuerdo que salían tarde, 8 de la noche, 10 de la noche. 8 de la noche, 10 de la noche. Entonces, eso hacía la Carol, eso hacía Christopher. Había otro muchacho que se llamaba Jorge, de un grupo, no recuerdo, Jorge Suárez, si no mal recuerdo. Christopher, que llegó del grupo de 16. La 16 San Francisco. Franciscano. La Carol de la UCA. Ojalá que no se me olviden más nombres, eh, pero lo que hay que reconocer es eso, el que llegó gente, y siempre ha habido gente, y eso es lo grandioso de la Asociación de Scouts de Nicaragua. Cuando yo estaba en la iglesia, recuerdo que había una expresión de alguien que decía que cuando se terminara mi congregación, el último que saliera de ella, que apagara la luz y cerrara la puerta. Pero nuestra Asociación de Scouts de Nicaragua, aún en los peores momentos, nunca ha habido alguien que apague la luz y cierre la puerta. Siempre hay alguien que tiene la bandera, la luz encendida, la puerta abierta, la bandera izada. Y eso es lo grandioso del movimiento Scout, no solamente en Nicaragua, sino en todo el mundo. El hecho de que el gusanito del escultismo, cuando nos llega y se queda para siempre, ¿no? Y siempre hay scouts que dan su tiempo, que dan su esfuerzo por mantener vivo el movimiento en nuestro país, ¿no? Como también, lamentablemente, hay scouts que de eso se aprovechan para mantener una presencia a veces muy tóxica, como dicen como hablan los jóvenes de hoy, a veces con una presencia muy tóxica, muy radioactiva, muy ácida, muy intensa, ¿no? Pero creo que hay una generación de dirigentes en cada época, en cada década, que marca la diferencia, y donde se ponen al frente de procesos con las uñas, ¿no? Yo recuerdo todos los CONAC, los eventos que teníamos, las delegaciones que se formaban para ir a participar a eventos en el exterior, se hacían
con las uñas, pero detrás estaban muchos dirigentes muy bien intencionados, que han logrado sacar esta asociación adelante. Ahorita hay una generación que yo aprecio mucho, la mayoría de ellos se encuentra en una plataforma que se llama Educadores Voluntarios en Formación, un grupo de WhatsApp eh, eh, donde hay dirigentes, el profesor Cristian de Estelí, por decir alguien, Adriana, el gran Fofito, alguien que trabaja, recuerdo, en Casa Alianza, gente que siempre han resultado eh, prometedores para la asociación y para el futuro de la asociación. Eh, no sería justo si no reconociéramos, por ejemplo, la presencia de un, eh, de un Coque, de un Christopher, de Jarquín, por ejemplo, eh, que en cada uno de los grupos han llegado a hacer un aporte importantísimo, ¿no? Que marca la diferencia, ¿no? Si nosotros nos ponemos a retratar, por ejemplo, cómo la presencia de los grupos se encuentra haciendo la historia viva de la asociación. Es decir, la 16 franciscanos ha hecho historia viva en la, hay dirigentes que son historia viva de nuestra asociación, la Paola, Bosco, que Jarquín, Christopher, hay otros dos muchachos que no recuerdo, muchacho barba cerrada que tenía su esposa, no recuerdo cómo se llama. Igual en la 8 siempre han habido dirigentes que han estado aportando mucho, Henry, el periodista, ni se diga, la Carol, la Wendy, por ejemplo, Santos, por ejemplo, o Carlos Guadamuz, por ejemplo, que ellos, o esta muchacha, la Marjorie, que ahora creo que salieron fuera del país con su novio, con el cubano de Matagalpa. En cada uno de los grupos en Matagalpa, por ejemplo, cómo no recordar la historia de Scout como la Muriel, como Omar, bueno, Omar es de Granada, pero ahora vive en Matagalpa, la Muriel. La Muriel tenía una facilidad para, siempre he considerado que la Muriel era una de las mejores directoras de programa que hemos tenido en la asociación, muy capaz, muy audaz, muy de conocer instintivamente a los muchachos, ¿no? De saber qué es lo que quieren. Igual, pues, sin mencionar sin dejar de mencionar a Jorge Morales y a otros buenos scouts de Matagalpa, ¿no? Igual en Estelí, otra historia, en otros grupos de Managua, que han sido parte de esa historia viva y que han hecho aportes fundamentales, ¿no? Para mantener este movimiento en pie, ¿no? No, bastante interesante ver esa historia, pero hay algo que usted decía de que la frase, ahora si no mal recuerdo, que nunca ha habido alguien que apaga la luz antes de cuando va Ah, saliendo. sí, sí. Sí, Eh, el último que salga dice que apague la luz y cierre la puerta. eso Eso me, lo decía el prepósito general de la Compañía de Jesús, Pedro Arupe. Él decía que si la congregación algún día, si en la Compañía de Jesús algún día se iba a acabar, el último que saliera de la compañía, que apagara la luz y cerrara la puerta. Y eso iba a significar el cierre de la congregación, ¿no? no, pero sí, Pero es algo curioso porque hemos estado en situaciones bastante delicadas así es, y no ha existido esa persona que haga eso. Es así es. algo bastante que me encendió ahorita el bombillo de las memorias que tengo, pues. Sí, No ha existido, no ha existido así es. y es algo que también nos llena de orgullo, pues, porque da indicios de que queremos seguir vivos todavía.
Así es, Queremos mostrar que el movimiento se va a mantener 100 años más. Y eso es lo que queremos, pues Dios mediante. así Eh, es. otra cosa bastante que sí, pues hay muchas cosas que han pasado, muchas cosas que nos falta todavía. Ahorita, como sabemos muy bien, estamos viviendo un proceso muy, muy delicado, que es la pandemia. Que ahí es donde yo le quiero preguntar a usted cómo, cómo usted mira el proceso como país, nosotros como asociación, qué esperamos después en este proceso, cómo usted ve esta situación Sí, en las familias, en los mm, trabajos, en los individuos como tales. sí, sí, sin duda alguna, Sin olvidar, disculpe que lo interrumpa, sin olvidar de que es algo que obviamente nadie está preparado. sí, sí, hay una expresión que la misma Naciones Unidas ha reconocido, y es que el COVID-19 dice que nos, utilizando una expresión un poco del vulgar, es que el COVID-19 nos agarró a todos con los pantalones abajo. Nadie estaba preparado o nadie podía dimensionar tantas implicancias que tenía el COVID-19, ¿no? Y para el movimiento Scout, que es un movimiento que apuesta a la presencialidad, a la cercanía física, la naturaleza del movimiento Scout es descubrir con otros el mundo, es descubrir con otros, es conquistar nuevos territorios con tu pandilla de amigos, con tu grupo de amigos, ¿no? Y entonces, una pandemia que viene a limitar la movilidad, que viene a imponer distanciamiento social, que viene a mandarte a encerrar a la casa, es una pandemia anti-scout, 150%. Es decir, eh, uno de los principales enemigos del movimiento Scout en algún momento fue la televisión, La en tecnología otros en general. momentos fue el celular, en otros momentos fue las redes sociales, y entonces, pero nos fuimos acoplando a cada una de ellas, es decir, eh, los chavalos que prefieren ver un programa en la televisión o irse de tienda de campaña y dormir en la noche y joder toda la noche con guerra de almohada, calcetines hediondos, zapatos sucios, te prefiere efectivamente esa convivencia física, esa aventura de dormir fuera de la casa, esa aventura de dormir en una tienda de campaña o medio dormir, porque cuando menos descansas es precisamente en los campamentos, eh, porque entonces la pandemia vino a ser un enemigo mortal para el movimiento Scout, porque se cancelaron reuniones, se cancelaron el contacto físico con los chavalos. Nosotros todo lo hacemos a través del El contacto hecho de físico. reunirse, que es lo principal, lo primordial, la vida al Así aire es. libre, La vida al aire el libre. convivir con otras personas cerca, se acabó. Momentáneamente se Entonces, acabó. sí, el COVID-19 deberíamos de pintarlo como el demonio de los scouts, inclusive, porque vino a acabar con mucho, ¿no? Y lamentablemente, igual, así como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todos los ministerios de Estado, todas las iglesias, eh, los scouts tampoco estábamos preparados para una pandemia como esta, ¿no? Y entonces, pero el país viene a asumir, esto ha sido más difícil para los scouts nicaragüenses por los antecedentes en que nos agarra la pandemia. Es decir, un país que viene con un deterioro económico brutal, ¿no? Que viene después de una crisis sociopolítica donde murieron o se mataron a un montón de gente, ¿no? No digamos de qué color fueron, murieron más de 300 nicaragüenses por balas de fuego, por armas de fuego. Y esos nicaragüenses
eran amigos, eran parientes, eran primos, eran tíos, eran hermanos, eran papas, eran amigos de otro montón de nicaragüenses, ¿no? Entonces, una crisis sociopolítica que viene a minar la confianza, que viene a minar eh, eh, los ánimos en todo el país, ¿no? Agravado eh, por las consecuencias económicas de esa crisis sociopolítica, ¿no? 400.000 personas en Nicaragua perdiendo su empleo. Muchos negocios se vinieron abajo. Y todos hemos vivido de alguna u otra manera situaciones como esa. Todos conocemos a alguien que ha perdido el trabajo. En mi caso no he perdido el trabajo, pues siempre he tenido trabajo, pero mi hija perdió su negocio, tenía un salón de uñas acrílicas y la pandemia acabó con el salón. Eh, Logró transitar a otro negocio que era, eh, ahora decora maceteras y hay gente que paga muy bien el arte en macetas, en macetas con cactus, en no sé qué, pero muchos negocios se vinieron abajo, ¿no? El sector turístico en el país fue uno de los más golpeados. 70.000 personas que trabajaban en las instancias de operación turística fueron cancelados su contrato. La mitad en algunos casos, algunos restaurantes cerraron y los que lograron sobrevivir abriendo tenían que turnarse la jornada laboral porque tuvieron que modificarse muchos contratos de trabajo en los que se te pagaba la mitad porque tenías que quedarte en tu casa la mitad Entonces, para no perder el trabajo, mucha gente, mira, te corremos o te pagamos la mitad de lo que ganaba. Entonces cancelaban el contrato y hacían un nuevo contrato. Todo eso pasó, todo eso. Entonces a los nicaragüenses y a la niñez y la adolescencia nicaragüense, la situación ha sido más difícil para nosotros, ¿no? Porque aparte de las dificultades que le impone a todo el planeta, Nicaragua tenía condiciones de mayor vulnerabilidad que la que tenían otros países, ¿no? En Nicaragua, aquí muy cerca, en El Salvador, hubieron bonos económicos para las familias. En Nicaragua no hubo ninguna familia que recibiera un solo centavo del gobierno. Eh, en Costa Rica hubieron programas sociales de compensación. La Caja Tica de Seguridad Social estableció algunos montos para proteger de la miseria y del hambre a muchas familias costarricenses, incluyendo muchas familias nicaragüenses regularizadas en este país, pero Nicaragua no recibió absolutamente nada. Entonces, muy cuestionada la posición gubernamental de cómo manejaba la crisis. Cada país asumió, no había un manual internacional, habían recomendaciones internacionales, pero cada país era soberano de elegir cuál era la mejor manera de enfrentar el COVID. En Nicaragua ha sido muy cuestionado por la forma en que se manejó la pandemia, pero también la población se encontró en algunos casos a merced de lo que pasaba, pues entonces se encontraba desorientada, pues la misma OMS se confundió, en algún momento dijo que no, que las mascarillas no las tenía que utilizar todo el mundo, solamente el personal de salud y las personas que eran infectadas. Después se equivocaron y dijeron, no, la mascarilla hay que utilizarla siempre y todo el mundo, estés o no estés infectado. Entonces, todo esto el COVID vino a ponernos de rodillas a todos, entonces a los scouts se nos hizo un poco más difícil. Y se nos hacía más difícil porque en Argentina, que tiene un mayor nivel de conectividad, podías hacer una reunión virtual con el 100% de tus chavalos que tienen todo acceso al celular. Pero en Nicaragua, que solamente el 15% de la población tiene conexión a Internet, el 15%, nada más. Entonces, ¿qué iba a pasar con todos los chavalos que no tenían celular, o que no tenían computadora, o que no tenían tablet, o que lo único que tienen es recarga para el celular? Y a veces tenés un celular
que no puede operar redes sociales. Es decir, tenés un celular, tenés un Alcatel de, de primera generación que no te permite meter datos, pues solamente tiempo aire. Entonces en Nicaragua las cosas se hacían mucho más difícil, pero también ha habido en todo esto, en algunos casos hemos perdido la batalla. Creo que no hemos perdido la guerra, pero hemos perdido algunas batallas. Algunos dirigentes, por ejemplo, esta fue la oportunidad, y voy a mencionar un término sin decir el nombre, esta es la oportunidad, han visto la situación como la oportunidad para tomar un año sabático o un tiempo sabático. Bueno, voy a descansar de todos los chavalos, ¿no? Y esta es mi oportunidad, pues no puedo reunirme, y entonces abandonaron a los chavalos. Y casualmente era una de las cosas que discutíamos en mi grupo, y decidimos entonces distribuirnos la atención en las redes sociales de todos los chavalos del grupo. Es decir, dividir, si son 100 chavalos los que tenemos, entonces a vos te tocan 15, a vos 15, a vos 15, a vos 15, pero usted debe de tener en contacto en las redes sociales con estos chavalos para poder, sean lobatos, scouts o caminantes, porque la territorialidad en este caso no funcionaría por la poca movilidad social que No tenemos. tanto las redes sociales, eso implica Mm, también llamadas, visitas, porque tal ah, vez esa persona no tiene la accesibilidad exactamente. en la tecnología, pues. Entonces, ahí Sí, pienso yo de que no son necesariamente las redes sociales en sí. así es, así es. Entonces se ha vuelto bastante difícil, pues. Eh, y a veces tomamos algunas acciones un poco, eh, pero solamente se equivoca el que hace cosas, pues el que no hace nada no se equivoca. Y efectivamente, como dicen, la culpa es de los ausentes y no de los que están presentes haciendo lo que pueden para hacer algo. Pero sí nos falta mucha reflexión sobre estar preparados, y es una de las lecciones que creo que va a dejar este COVID, pues una lección para todo el mundo va a ser, eh, yo viajé, si no mal recuerdo, en el mes de enero, fue el último viaje que yo hice, salí fuera del país y hice un viaje a Nepal. Estuve en Nepal y entonces a mí me llamaba la atención y no entendí el por qué. Eh, Toda la gente en las calles andaba con mascarilla, igual que China, igual que Japón, igual que varios países asiáticos. Y yo no entendí el por qué, ¿no? Y es que después descubrí cuál era la intencionalidad del uso de la mascarilla, ¿no? Que era, en Nepal se encuentra el segundo templo más importante budista, y una práctica cotidiana es la incineración de los cadáveres en el río Santo, eh, que queda en Nepal. Y entonces la gente la quema de hasta 100 cadáveres al día en este río, que es un santuario budista, entonces provoca muchas emanaciones. Entonces la gente está acostumbrada en Nepal, en Katmandú, a andar mascarilla de manera permanente todo el día, porque en distintas partes del río se producen quemas, ¿no? Pero también porque se había venido en Asia implementando el uso de la mascarilla, ¿no? Yo creo que una parte de la vestimenta de los scouts y de todo el mundo ahora va a ser la mascarilla. Es decir, la mascarilla llegó para quedarse, y creo que cuando elaboremos el nuevo reglamento del uniforme scout, ahí va a aparecer la mascarilla. La mascarilla scout va a tener que tener una flor de lis en el cachete derecho, porque en el cachete izquierdo es el parche de grupo el que va a tener tu mascarilla, qué sé yo.
Pero esta pandemia nos ha impuesto ahora nuevas conductas, ¿no? Y creo que una conducta va a ser que la gente se va a cuidar más. Ahora es más común, que creo que es algo positivo de la pandemia, que la gente se lave las manos 3, 4, 5, 6 veces al día, ¿no? Porque te obligan en el banco, te obligan en el supermercado, te obligan al momento de pagar la luz. Todas las gestiones ahora requieren el uso de mascarilla y el lavado de manos o la frotación con alcohol. Entonces, esto va a tener nuevas, entonces habrá que repensar el escultismo y el escultismo nicaragüense, repensar a la luz de la pandemia, de las lecciones que nos deja el COVID. Entonces, creo que los planes de grupo de los scouts deben de incorporar ahora no solamente el enfoque de derecho, el enfoque de género, el enfoque de gestión del riesgo, el enfoque de crisis sanitaria también. Y a partir de ahora desarrollar expresiones que pueden de alguna manera atentar contra nuestra naturaleza escultista. Pues uno de los grupos, organizaciones que más utiliza la presencialidad física, la interacción física, somos los scouts. Los scouts inclusive el saludo scout. Nosotros tenemos como parte del saludo scout como 4 maneras, ¿no? Haces el signo, ya la mano izquierda, que es la mano más cercana al corazón, entregas la mano, con la otra mano le das el apapacho a tu hermano scout. Si vas a hacer una actividad de grupo, lo primero que haces es que se presente la seisena o la patrulla, hace su grito de patrulla y otra vez viene la interacción física, todos compartiendo la saliva del grito de patrulla. Y no tanto eso, también en los campamentos, en los juegos, dormir conjunto con el otro, dormir con el otro. Que tal vez usamos la misma cuerda, el mismo vaso, el mismo plato. Así es, sí. O terminás de comer porque no llevaste cuchara y solamente le pasas la cuchara al otro que te esté esperando. Olvídate de lavar cuchara, lavar vaso, comen en el mismo plato. Pues aquí en este plato nos das a los dos, que los dos comemos en el mismo plato. Claro. Entonces, sí hay que repensar las actividades del movimiento, ¿no? Repensarlas para aprender a convivir con esto. Así es. Ni más ni menos. Y así pues, mismo. Y esperar pues que nos espera, porque creo yo que esto, yo no es que te esté tirando la sal, sino que estoy viendo que esto va para largo. Pues. Va para largo, no tanto como movimiento, sino con la misma situación que estamos viviendo en el país actualmente, que sí. no está prestando las condiciones para que nosotros logremos reaperturar de nuevo, momentáneamente. Pues. Sí. Esperemos que salgan opciones a futuro y que sean para que nos volvamos a ver, pues. Y no estemos así como estamos hablando usted y yo, pues que claro. en medio de una pantalla, pues, y sea ya más personal. Ahora, bueno, ya salido un poco de la pandemia, pues que obviamente, como decimos, que hay que saber vivir con ella. Yo le pregunto en su profesión, en todo lo que ha conseguido en su vida profesional, pues, cómo el movimiento ha influido en su vida, pues cómo ha sido ese plus que le ha dado para que usted sea hoy en día la persona que es. Yo creo que una de las cosas que yo te contaba, por ejemplo, que cuando yo cumplo los 16 años, yo ya estaba en el seminario menor en ese tiempo, muchos dirigentes scouts se fueron al servicio militar. Y yo recuerdo 2 de esos dirigentes. Uno de ellos era Roger Barberena, era
el guía de la patrulla Tigrillo de la 4 Baden-Powell, se fue al servicio militar y en el BLI, creo que fue el Simón Bolívar, que se fue Roger, le tocó vivir el servicio militar en la patrulla de exploración del BLI, un batallón de lucha irregular. Y yo recuerdo que al final, cuando regresa la formación Scout que le dio a Roger Barberena, su experiencia en los campamentos, le permitió destacarse como jefe de la patrulla de exploración de Seblí. Y al final sobrevivió a muchas emboscadas en esa guerra que lamentablemente enfrentó a los nicaragüenses. Al final, yo recuerdo que a Roger Barberena le entregaron una medalla como héroe del Servicio Militar Patriótico. La medalla se llamaba, no sé si todavía existe, era la medalla Camilo Ortega, era una medalla en oro, y a uno de los que se la dieron cuando regresamos del servicio fue a Roger Barberena, ¿no? Pero entonces yo recordaba, cuando estaba en el servicio militar, una serie de vivencias que le permitieron a muchos scouts que nos fuimos al servicio militar a sobrevivir. A Álvaro Rosales, que estuvo en el servicio, a Roger Rodríguez, a Alex Bonilla, a todos nos cogió el servicio militar en esa época, y a todos lo que vivimos los scouts nos sirvió para sobrevivir, nos sirvió nos enseñó resiliencia, pero sobre todo nos enseñó un código de valores que para mí sigue siendo una máxima permanente de vida. Pues. Yo de lo que me siento orgulloso como scout es que el escultismo me permitió tener una sólida base de valores, de principios, que han hecho que ese código me sirva para tener éxitos en la vida escolar, en la vida académica, en la vida profesional, o tratar de ser un buen padre de familia, tratar de ser un buen profesional, tratar de ser un buen amigo. Me doy el lujo de decir que mis mejores amigos en la vida son amigos scout. Carlos Romero, de casi 40 años de conocimiento, desde que él era mi jefe de tropa, cuando llegué a la 4 Baden-Powell. Alex Bonilla, que fue patrullero junto conmigo en la patrulla Toro. Esos son mis mejores amigos, Álvaro Rosales, Carlos Romero, Alex Bonilla, y otros buenos amigos que uno va consiguiendo en la vida, donde una de las características de esos mejores amigos que yo tengo es precisamente que te reconocen como scout, es precisamente que te reconocen con algunas habilidades, el andar siempre, por ejemplo, yo voy fuera del país y aunque en el avión no te permitan llevar tu kit scout, uno siempre anda cargando su navajita, pues, y es parte ahorita yo tengo el uniforme puesto, pues, pero debajo ando mi uniforme, te iba a decir, mi ropa de todos los días, y para mí el tener una navaja con el que puedas hacer una buena acción, socar un tornillo, sacar, cortar, hacer alguna habilidad que te permita resolver cosas en la vida, creo que eso es parte del movimiento scout, pero sobre todo, como te decía, sentirme orgulloso de un código de valores. Pues yo he sido jefe de direcciones en las instituciones públicas y privadas, y yo creo que muy poca gente, pero muy poca gente puede decir que yo he sido un mal jefe, o que he sido un jefe mala gente, pues, y yo creo que eso yo lo adquiero o yo lo he aplicado porque yo creo en eso, creo en que
en que la vida te devuelve cosas, y no porque me las devuelva o no, sino porque también te las hace pagar, sino porque yo, yo trato de hacer a alguien una buena acción cada día. Y eso creo que es un principio de vida. Si todas las personas del mundo, o si todos los scouts del mundo, somos 50 millones de scouts, 40 y pretendemos ser 100 millones de scouts, no recuerdo, esa meta creo que se va a quedar muy larga. Pero bueno, si 50 millones de scouts hiciéramos en verdad una buena acción todos los días, te podés imaginar 50 millones de buenas acciones todos los días. 5 por 7, 35. 350 millones de buenas acciones a la semana. No sé cuántas al mes, no sé cuántas al año. Por lo menos este jodido mundo debe de estar mejor. Claro. Con tantas millones de buenas acciones. Entonces yo creo que esa es una cosa que creo yo que, y precisamente ahí radica la importancia del movimiento Scout. Es decir, si los Scouts te enseñan a hacer buenas acciones, tantos Scouts deberían de hacer por lo menos una buena acción diaria, y eso va a provocar irremediablemente que este mundo sea mejor, que es el llamado que todos los Scouts tenemos, dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, ¿no? Ahora ya para ya finalizar esta entretenida conversación, yo le pregunto a nivel de asociación, ¿cómo usted ve a futuro nuestra oficina Scout? Eh, Póngale unos 2 años, tal vez 5 años. Mm. Yo creo que nuestra oficina, nuestra asociación Scout como... yo creo que hay que diferenciar la organización del movimiento Scout, ¿no? La oficina, la organización nacional Scout es una cosa, el movimiento Scout es otra, porque a veces hay expresiones del movimiento Scout que no están organizados o articulados con oficina o con organización nacional Scout. Yo creo que el futuro de nuestra asociación va a depender de cuál es la actitud que nosotros tomemos hoy, porque estamos en el momento más difícil, pero también en el momento de mayor oportunidad para nuestra asociación de Scouts de Nicaragua. Si seguimos tal y como estamos, el futuro de nuestra asociación no es muy prometedor. Seguramente habrán Scouts que, como decíamos al inicio, no van a dejar que se apague la luz, ni que se cierre la puerta, ni que se arríe bandera. Vamos a tener la bandera izada, pero a lo mejor la tendremos a media asta. Pero si nosotros hacemos el mejor esfuerzo para, en esta próxima asamblea y en los próximos meses, aportar para que esta asociación salga del atolladero en el que se encuentra, porque lamentablemente hay que reconocer, si nosotros queremos mejorar nuestra asociación de Scouts de Nicaragua, debemos de reconocer que se encuentra en un estado lamentable. Eso en principio. Es decir, nadie supera el alcoholismo sino que reconoce que es alcohólico. Nadie supera la nicotina si no reconoce que es adicto a la nicotina. Nadie supera los vicios o enfermedades si no reconoce que tiene una enfermedad. Si no reconocemos que estamos mal, no vamos a poder salir del atolladero. Entonces requiere de eso. Requiere también de que aquellos dirigentes que requiere que todos nos hagamos una introspección y que digamos, yo puedo aportar legítimamente a mejorar esta situación. Si podemos hacer algo para mejorar esta situación y lo hacemos, el futuro de nuestra nación es prometedor. Si nosotros no podemos aportar nada y a veces mucho ayuda al que no estorba, creo que también lo deberíamos de hacer. Varios nos prometimos que si la vez que fuimos consejeros, yo me prometí que yo no iba a regresar ni hecho perro al Consejo Scout Nacional.
no solamente por un tema de continuidad, porque puede ser, nuestra asociación permite la reelección alterna, pero yo creo que todos deberíamos de dejar huella por el paso que hacemos en nuestra asociación. No estoy diciendo que nos retiremos de nuestra asociación. Yo me siento feliz cantando, enseñándole canciones a la manada de mi grupo, por ejemplo. O me siento feliz enseñándole carpintería a mis caminantes o a mis rovers o haciendo algunos proyectos con mis máquinas de carpintería. Yo me siento feliz y me encuentro activo en el movimiento Scout. No significa que aunque haya sido presidente, haya sido de equipo nacional estratégico, que haya sido director de adultos, que haya sido, no significa que mi paso por el movimiento se acabe una vez que yo deje una responsabilidad de ese tipo. Yo puedo seguir aportando desde mi grupo Scout, de hecho yo prefiero hacerlo desde mi grupo Scout, porque yo sé que hay gente, hay un montón de dirigentes que si nosotros los más viejos, había una expresión que no le gustaba mucho a mi hermano William que dijera, si los viejos panzones nos retiramos del movimiento o nos apartamos un poco y dejamos que los jóvenes tomen la iniciativa, creo que estaríamos aportando más que como lo haríamos estorbando como viejos panzones dentro del movimiento Scout. Yo creo que los dirigentes que ya hicimos un aporte bueno, malo, pero por lo menos bien intencionado, creo que deberíamos de darle paso al resto de dirigentes para que les toque jugar su rol en su momento. Cada generación, cada época de la vida tiene una generación que le responde. Es decir, en mi generación, en mi época, fueron mis hermanos Scout y yo. En la actual, a lo mejor es la que te corresponde a vos o a otro Scout o a otros dirigentes, pero que cada quien debe mantener. Y eso yo critico mucho el hecho de que a veces se quiera tener una permanencia a ultranzas en el movimiento Scout y a veces para satisfacer eh, vicios o intencionalidades muy personales. Eh, yo soy enemigo, por ejemplo, eh, eh, de mí nunca se ha dicho y creo que nunca se dirá, de eso estoy casi seguro, que yo he utilizado el movimiento Scout para para conseguirme una novia dentro del movimiento Scout o para tener una aventurita en el movimiento Scout o para lucrarme de la Asociación de Scouts de Nicaragua. Yo invito a todos los dirigentes que están activos en nuestra asociación a que hagamos esa introspección, a ver qué le puedo aportar mejor. Y si lo que yo le puedo aportar mejor es apartándome, si el aporte es el apartándome, bienvenido sea ese aporte. He dicho, sobre todo también de que al final todos tengamos el mismo interés, que cada uno no esté buscando un interés. Porque lastimosamente Así es. tenemos el problema, yo lo hablaba con Francisco hace poco, Francisco Sequeira, que lastimosamente muchos hablamos, pero no estamos apoyando. Entonces ahí creo yo que lo que dice usted, que si la opción es apartarse, creo que no vendría mal pues, en estos momentos, para aquellas personas que en realidad no quieren pues aportar nada y prefieren hablar, que es lo difícil, pues, lastimosamente, y esperemos pues que nos levantemos de esto, que ese es el propósito. Así que, Sí. don Jorge, muchas gracias por atenderme. Gracias a vos por la oportunidad de compartir y te deseo éxitos en esta iniciativa que creo que cada vez más importante hacerlo. Solamente quería recordarles al resto de Scouts que recientemente
falleció un dirigente scout muy reconocido en nuestro movimiento, el hermano Cedeño, falleció hace poco. Fue un scout de mucho activismo en la década de los 70. De la pandilla de Rudy Marín, de todos esos scouts de vieja data que hicieron mucho aporte al movimiento, y recordar, mantenerlo en la memoria al doctor Cedeño para recientemente por su fallecimiento, ¿no? Suerte, se cuidan, te cuidas mucho también vos y tu familia, vos y los tuyos, y nos seguimos encontrando pues en este bregar del movimiento Scout de Nicaragua. Que fortalece a la familia del doctor Cedeño. Esperemos que logren superar esta pérdida. Y bueno, lo mismo le digo a usted, cuídese a sus hijas, a sus nietas, a su actual pareja y el grupo pues, en general, que al final es lo importante, y esperemos que cuando logre aperturar esto, pues, logren estar los que puedan estar pues, y los que quieran estar también. Así que muchas gracias y nos despedimos. Pues. Hasta la A la próxima. orden, siempre listo. Siempre listo.